el método del paralelogramo, ¿no? Hemos dicho paralelogramo, ¿no? Sirve para suma, en este caso, de dos vectores nomás, ¿no? ¿No? Por decir, yo tengo dos vectores. Acá vamos a... Bueno, exactamente el tamaño no lo sé. ¿Cómo resultaría esto, no? Ya, vamos a presentar, o sea, de esta forma se va a presentar, ¿no? Hemos dicho que tiene una flechita siempre. Y además acá le vamos a asignar esto que sea vector A y esto que sea el vector. Pero el método del paralelogramo dice que tenemos que proyectar el mismo vector. Vamos a hacer con otro color. ¿Sí? El mismo vector de esta forma y el otro vector también de la misma forma. Ya, entonces acá vamos a trabajar con ese vector, ¿no? Sí, acá tenemos el vector B. Por este lado tenemos el vector A, ¿sí? Pero hemos proyectado los dos vectores de esta forma, ¿sí? El vector A va a ser esta, el vector B de esta forma. Entonces, esto es un paralelogramo, ¿no? Eso es la figura de paralelogramo. Entonces, como resultante, el resultado se halla de esta forma, ¿no? Agarramos el origen, ¿sí? El origen, y vamos a unir con la punta del otro, de esta forma, ¿sí? Entonces, esto va a ser para nosotros el vector resultante, ¿sí? Entonces, como vemos acá, ¿no? Ingeniero, Sí, en el anterior gráfico estaba diciendo que la resultante es el más pequeñito. Esa parte no la he entendido. ¿Me puede explicar, por favor? eso ya hemos pasado. Ya, pero vamos a volver a explicar eso, ¿está bien? Estamos ahorita en método del paralelogramo, ¿ya? Entonces, como vemos acá, el vector A y el vector B vamos a sumar. Estos vectores son, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con eso? Tenemos que formar esta figura, ¿no? Se llama paralelogramo, donde proyectamos el mismo vector A al final del vector B, el mismo. Y lo propio proyectamos el vector B al final del vector A, de esta forma. Y la suma o la resultante nos va a dar la R que está con rojo. No sabemos ahorita qué tamaño será, ¿sí? Entonces, por acá también va a aparecer lo que es el ángulo, ¿no? Como podemos observar, acá va a aparecer un ángulo tita y acá también va a ser otro ángulo, ¿no? Alfa, por decir. Hay dos ángulos, ¿no? Estos ángulos, ¿de dónde aparecen, no? Y el vector B con la resultante forma un ángulo, ¿está bien? Y lo propio el vector A con la resultante forma otro ángulo, ¿no? Ahora, el ángulo entre estos dos vectores también es otro ángulo, ¿no? Puede ser beta por decir, ¿sí? Entonces, aparte, o sea, acá ya entra lo que hemos visto, lo que son las ley de cosenos y ley de senos, ¿sí? ¿Y cómo podemos aplicar eso?
veremos esa parte. ¿Sí? Hasta ahorita estamos presentando cómo es la suma. ¿Sí? Y como podemos observar acá, el ángulo alfa se va a repetir acá. Acá vamos a tener otro ángulo llamada gamma. ¿Sí? Y este ángulo, el B, la beta, se va a repetir por acá. Beta, ¿sí? Entonces, si tomamos la parte baja de este triángulo, a ver, vamos a graficar otro igualito. Ya, de la misma forma. ¿Sí? Más o menos así. El otro es esta forma, ¿no? Y la resultante, que está con rojito, es esta. ¿Sí? Ahora sí. Vamos a trabajar con este triángulo, ¿no? Es el mismo. Acá nos muestra un ángulo tita en este caso. Y por este lado tenemos un ángulo alfa. Y por acá tenemos un ángulo gamma, ¿no? Y esto vamos a extender un poquito más la recta. Y acá nos queda otro ángulo que hemos dicho que es beta. ¿Sí? ¿Y esto para qué me sirve? Vamos a encontrar aquí lo que es, aunque ya hemos visto lo que es la ley de senos y cosenos, ¿sí? De este triángulo, ¿no? Si nos fijamos, o sea, este es el vector lado B, este sería el lado A, y esto sería la resultante, ¿sí? Entonces, acá podemos trabajar, o sea, la ley de cosenos o la ley de senos. A ver, ley de senos. Vamos a ubicar, o vamos a encontrar de este triángulo, ¿no? A ver, para el vector A, ¿sí? O para el lado ¿a qué ángulo apunta en este caso? Al ángulo tita. El lado B, ¿a qué ángulo apunta? Alfa. Y la resultante apunta al ángulo gamma. Entonces, seno de gamma, ¿no? De ahí hemos obtenido la ley de senos, ¿no? Como les decía, en el primer ejemplo hemos visto, ¿no? A sobre seno de alfa, B sobre seno de beta, D o C sobre seno de tita, por decir, ¿no? Como podemos ver acá, varía. Mucho depende del ángulo. Ya no es igual, ¿no? Seno de, o sea, A sobre seno de alfa. Y también podemos ver acá, solamente yo voy a calcular, ¿no? Para la resultante, ¿sí? Entonces voy a agarrar resultante al cuadrado, los dos lados que serían A al cuadrado más B al cuadrado más doble producto por el primero, por el segundo, por coseno. ¿De qué ángulo va a ser ahora? La suma, ¿no? Ahí está el detalle. ¿Qué ángulo voy a utilizar? O sea, quiero sumar estos dos vectores, A y B, ¿no? Pero el ángulo que separa entre A y B, acá tengo beta, ángulo beta, ¿sí? No conozco ángulo tita, no conozco ángulo alfa, no conozco el ángulo gamma, pero sí conozco el ángulo beta. Entonces, yo voy a agarrar el ángulo beta acá, ¿no? En este caso ya no se cumple lo que al principio hemos visto, ¿no? O sea, no puedo asignar acá el ángulo tita. O sea, no conozco cuánto será. Alfa tampoco, gamma tampoco, pero sí conozco un ángulo que separa entre dos vectores, ¿no? Y estos dos vectores acá está. Por eso también acá yo lo he extendido. Este es el vector B, sigan, ¿no ve? Esta parte, ¿no? Yo le he extendido el ángulo beta, lo he puesto, ¿no? El ángulo beta sí conozco. Entonces,
La suma para la resultante, en este caso para este triángulo, vamos a utilizar este ángulo. ¿Sí? Ahora, la clave para obtener, ¿no? Ya hemos encontrado en este caso las fórmulas, ¿no? Si en caso de que me pidiera un lado no tuviera, entonces aplicamos ley de senos. Pero como en este caso yo voy a encontrar la resultante, no sé, entonces ley de cosenos aplicamos. ¿Sí? Esta fórmula es válida para este triángulo. ¿Ya? A ver, ¿qué más nos queda? Veremos esta parte. Producto de vectores. A ver, esta parte más veremos. Con esto terminamos la parte de teórica y vamos a hacer ejercicios. Producto de vectores, ¿no? Vamos a ver a grandes rasgos, ¿sí? Y cuando se habla de producto de vectores, acá vamos a trabajar con vectores en 3 dimensiones. Ya, esta parte también hemos visto, ¿no? Descomposición de vectores, pero nosotros habíamos visto en el plano, ¿no? En 2 dimensiones, ¿no? En el eje X y Y. ¿Ya? También acá se presenta lo que es descomposición de vectores en 3 dimensiones o vectores en 3D, ¿sí? ¿No? Como en esta gráfica primeramente estamos viendo unitario, o sea, cada vector unitario, o sea, cada eje tiene un vector unitario, ¿sí? Unitario en X, unitario en Z, unitario en Y, ¿ya? Unitario, o sea, este vector vale 1 en cada eje. A eso se llama unitario. Entonces, de ese vector unitario aparece pues un vector resultante, como podemos observar la R acá. ¿Sí? Vector resultante, porque está en 3 dimensiones. ¿Sí? Primera parte. Ahora, acá vamos a trabajar lo que son el plano. En este caso va a ser este plano YZ, ¿no? Todo este plano va a ser YZ. Por este lado, el plano, ¿qué va a ser? O sea, este plano va a ser XZ. Y por abajo tenemos un plano que es XY. ¿Sí? De esa forma se presentan los planos en este caso. ¿Ya? Entonces, en cada eje sale pues un vector unitario. ¿Y cómo puedes sumar acá? O sea, no puedes sumar esto, sino que vas a hacer producto. Hay que multiplicar estos 3 vectores y como resultante vamos a tener otro vector, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? UX al cuadrado más UY al cuadrado más UZ al cuadrado. Como resultante tenemos una U o una R. ¿Sí? Y en este gráfico podemos ver, ¿sí? En este gráfico podemos ver, ¿no? Ese vector resultante, que sería esta, que está por acá, sale del origen, ¿no? Sale del origen. Este punto no se sabe cuál es. ¿Sí? Entonces acá tenemos, se forma un cubo. ¿Sí? Vector en X, que sería esta. ¿Sí? Esta parte, vector en X. Tenemos vector en Y, que es esta. Vector en Z. ¿Sí? En los 3 ejes hay un vector, ¿no? Y como resultante aparece otro vector acá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿No? A partir del vector X, ¿no? Acá tenemos otro vector, o sea, el mismo vector Y se repite, ¿no? Como podemos observar, en el mismo eje. ¿Sí? Entonces, se va a formar acá un plano, ¿no? Entre estos dos. Además, este lado se repite el mismo vector X. ¿Sí? Además, en el plano XZ,
también verticalmente existe otro vector acá. ¿Sí? Verticalmente. Entonces, sus proyecciones de cada uno de estos vectores, tanto en el eje X, tanto en el eje Y y eje Z, se forma un cubo. Y cada vector tiene su ángulo. ¿Sí? Acá tenemos un ángulo alfa entre el vector X, ángulo beta entre vector Y y el ángulo gamma el vector Z. El vector resultante sería este punto, ¿no? Que está acá arriba. ¿Sí? De los tres ejes, ¿no? De esa forma se presenta vectores en tres dimensiones, ¿no? Entonces, como podemos ver acá, es un cubo, ¿no? Este podemos sombrear de esta forma. De este lado también podemos sombrear, algo así. Y como podemos ver, es un cubo, ¿sí? Pero un cubo transparente, porque no podemos ver este lado, ¿no? Más o menos es así, ¿no? Eso se llama vectores en tres dimensiones, ¿está bien? Entonces, lo mismo acá se aplica lo que son teoremas de Pitágoras para el módulo, pero acá viene el detalle, ¿no? Entre los productos de vectores, vamos a ver lo que es producto escalar, ¿sí? Sabemos que el producto escalar es como resultante directamente el vector por vector, ¿no? O sea, componente por componente, ¿ya? ¿Por qué? Acá podemos ver I por I va a ser 1, J por J va a ser 1, K por K es 1, ¿sí? Entonces, si vemos acá, es la misma lógica viene acá, ¿no? A por A al cuadrado. 1 por 1, 1 al cuadrado, pero 1 al cuadrado sigue siendo 1, ¿sí? Acá también tenemos lo que es el ángulo. Si queremos obtener el ángulo, podemos obtener también, ¿no? Inge, ¿será que puede volver a explicar el de los vectores dimensionales? Porque casi no muy bien lo he entendido. Por favor, Inge. Ya, estamos con eso, ¿no? En tres dimensiones, acá hemos visto, ¿sí? ¿Cómo puedes graficar? Acá tengo tres vectores, ¿sí? En el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿sí? Hasta ahí está bien. Pero yo quiero la resultante. ¿Cuál será la resultante? O sea, no puedo agarrar como en 2D, ¿no ve? Sumo estos dos vectores y ya tengo la resultante. En este caso cambia. Tres vectores, pero la resultante tiene que salir de los tres, ¿no? Como en este caso, este vector que está por acá sería la resultante de estos tres vectores. Entonces, para encontrar la resultante, necesariamente tenemos que ver producto, ya no suma. Entonces, entre ellos tenemos lo que es el producto escalar, ¿sí? Como sabemos que los vectores unitarios, en este caso la I vale 1, la J vale 1, no, cada uno vale 1, porque son vectores unitarios. Si reemplazamos acá, ¿no? 1 por 1, o sea, acá es lo mismo que decir 1 por 1, como resultante tenemos 1 al cuadrado, pero 1 al cuadrado sigue siendo 1, ¿sí? Y además, acá se cumple una condición, ¿no? Que es perpendicular. En ese caso se aplica, ¿sí? Acá tenemos 90 grados, ¿no? Coseno de 90 va a ser 0, A por B va a dar 0, ¿ya? Ese es el primer caso. Ahora, como acá I por I es 1, I por J, ¿qué es lo que pasa? Acá tenemos I por J 0, J por K 0, I por K 0, ¿sí? Pero al final, ¿con qué nos vamos a quedar acá? Pareciera que es muy complicado, pero no lo es así. Si tenemos un vector A, de esta forma,
3i más 2j más k, por decir, ¿no? Tenemos otro vector b y puede ser 3j menos 2 veces k. Me dice que encuentre el producto escalar de estos dos vectores, ¿no? Producto punto también se le conoce, ¿no? ¿Y a qué me voy acá, no? 3 por 1 va a ser 3, ¿sí? Pero vamos a tener acá i por i, ¿sí? O sea, la multiplicación es directa en este caso, ¿no? 2 por 3 va a ser 6. Acá voy a tener j por j, ¿sí? Más, en este caso es menos también, ¿no? 2 por 1 va a ser menos 2. Y k por k, de esa forma. Como dice acá, ¿no? I por i vale 1, ¿qué me va a quedar acá? 3 más 6 menos 2. Como resultado, voy a obtener, acá no, 6 menos 2 va a ser 4 más 3 va a ser 7. ¿No? Básicamente va a ser el producto escalar de vector, ¿no? Me da un resultado numérico, ¿sí? Esto es lo más sencillo que puede haber el producto escalar, ¿no? Multiplicamos miembro a miembro, ¿no? I por I, J por J, K por K. ¿Por qué? Si vamos a multiplicar esto, el primero I con J, vamos a obtener 0 acá, ¿no? Por eso está aquí. I por J, 0. K por J, 0. I por K, 0. Entonces, para los demás valores va a ser siempre 0. Y como resultado vamos a obtener solamente esta, ¿no? I por I vale 1, J por J, 1, K por K, 1. Como resultado, como es escalar, como su nombre lo dice, escalar, tenemos un número, nada más. ¿Ya? Ahora, lo contrario pasa con el vector, producto vectorial. ¿Sí? Esto sí es un poco, acá ya tenemos que ver operaciones con matrices de paso, ¿no? En este caso podemos ver acá el producto vectorial se presenta de esta forma. También se le conoce como producto cruz. ¿Sí? Como producto cruz se le conoce, ¿no? Entonces acá de la misma forma, pero en este caso, acá como podemos ver, aquí abajo, cambia. I por I va a ser 0. J por J, 0. K por K, 0. ¿No? Lo contrario del otro. ¿Sí? Entonces, acá vamos a ver su continuación, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lo que es la I por J. 1 va a ser, ¿no? 1, 1, seno de 90 grados. Acá vamos a obtener K igual a K, I igual a I, J igual a J. ¿Sí? Además, hay otras propiedades que existen, ¿no? J por I, K por J, sus resultados en este caso. ¿Sí? Y para hacer el producto vectorial no se aplica la multiplicación directa, sino que se aplica lo que son determinantes, ¿no? Matrices, de esta forma, ¿no? ¿Qué me dice acá, no? Elemento, producto de dos vectores A por B, voy a tener que armar de esta forma, ¿sí? Elementos del vector a X, a Y, a Z. Elementos del, estos son los elementos, ¿no? Elementos del vector A. Y las B son elementos del vector B. Entonces, de esta forma se multiplica. Eso vamos a ver con ejemplos. ¿Sí? Entonces, hasta acá vamos a terminar lo que es la parte teórica. Y veremos ejercicios ahora sí. Paralelogramo. ¿No? Hemos mencionado que el método del paralelogramo trabaja con
dos vectores, nada más, ¿no? Entonces, para ello me va a dar un vector, o dos vectores en este caso. A ver, vamos a ver. Aquí sí van a tener, van a atender muy bien, ¿ya? Vamos a explicar paso a paso la suma de vectores por el método del paralelogramo. Entonces, para ello vamos a darnos valores. Vector A y tiene 12 unidades, ¿sí? Vector B tiene, en este caso, vamos a ver, 10 unidades por defecto, ¿sí? Y forma un ángulo θ, ¿sí? De 30 grados, ¿no? Y nos pide hallar la suma, ¿sí? Entonces, como vector resultante, podemos manejar esta o suma, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos esta parte? ¿Cómo presentamos, no? En primer lugar, ¿no? Agarramos el primer vector, siempre va a estar en el eje X, ¿sí? Mucho ojo con eso. Agarramos el primer vector, por decir, hasta ahí. Y este vector va a ser el vector A en este caso. Siempre tiene que estar en el eje X, ¿no? Como referencia, ¿sí? Porque no nos da otro ángulo, sino es que están separados estos dos vectores 30 grados, dice. El otro vector va a ser 30 grados más o menos ahí. Esto pueden utilizar lo que es su transportador, ¿sí? Hemos dicho que van a prepararse, ¿sí? Esto va a ser el vector B, ¿no? El método nos dice eso, ¿no? Entonces acá vamos a poner el ángulo 30 grados, está separado, ¿sí? De esa forma está compuesto este vector. Ahora, nosotros hemos visto que tenemos que proyectar para calcular por este método, este vector A, por este lado tenemos que proyectar el mismo tamaño, ¿no? También tenemos que proyectar lo que es el vector B, de esta forma, ¿sí? Estamos proyectando. Y como resultante yo quiero saber cuánto mide la suma, en este caso, lo que está en el rojo. ¿Sí? Claro, acá tiene su flechita, ¿ya? Entonces, también hemos mencionado que acá aparece otro ángulo, ¿sí? Puede ser ángulo beta. Y también acá aparece otro ángulo, no sabemos cuánto vale. Puede ser ángulo alfa. ¿Sí? De esa forma tenemos que ubicar los ángulos, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Acá, este ángulo, hemos dicho que se va a repetir el ángulo alfa, ¿sí? Y por acá abajo tenemos otro ángulo, no sabemos cuánto vale, ángulo gamma, ¿sí? Y nosotros hemos llevado un poco más esta, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Otro ángulo que está por acá. Este ángulo sí conocemos, ¿no? Vale 30 grados. Con estos datos queremos encontrar lo que es la resultante, que sería esta. No sabemos cuánto vale, ¿sí? Pero sabemos que el A vale 12. Este vector B también se repite a este lado, ¿sí? Que vale 10. Esos datos tenemos. Y el ángulo 30 grados. ¿Ya? Entonces, para la suma aplicamos
de esta forma, resultante, en este caso es vector al cuadrado, ¿sí? Vamos por el lado A al cuadrado más B al cuadrado, como es suma, más 2 por A por B, coseno, ¿no? Como les decía acá, ya no conozco el ángulo beta, no conozco el ángulo alfa, ¿sí? Pero sí conozco el ángulo entre estos dos vectores, que es ángulo 30 grados, ¿no? Entonces acá vamos a trabajar con ángulo 30 grados, ¿sí? Luego hacemos lo que es, sacamos la raíz, claro, reemplazando acá, ¿no? 12 al cuadrado más 10 al cuadrado más 2 por 12 por 10 coseno de 30 grados. ¿Sí? Todo esto es raíz cuadrada, ¿no? De esta forma. Entonces tenemos que calcular estos datos. Ya, vamos a ver. Si tienen calculadora, agarren la calculadora y vamos calculando. ¿Ya? 12 al cuadrado. Vamos a ir paso a paso. Ya luego ya vamos a hacer directamente. 12 al cuadrado es 144. ¿Sí? Acá vamos a anotar eso. 144 más 10 al cuadrado es 100. ¿Sí? Cuadrado 100. 100 más. Acá multiplicamos, ¿no? 2 por 12 por 10 me da un valor de 240, ¿sí? Por coseno. Ahora este coseno podemos calcular también, ¿no? A ver, coseno de 30. Coseno de 30 es de esta forma. Raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Sí? Pero esto es todo elevado o raíz cuadrada, ¿no? De esta forma. Vamos uniendo o vamos haciendo las operaciones, ¿no? 144 más 100 más, acá ya podemos multiplicar, ¿no? 240 por raíz cuadrada de 3 sobre 2, ¿sí? Sí, como resultado nos va a dar de esta forma, dice, ¿no? Acá sería 244 más, dice que sale este valor, ¿no? 120 raíz de 3. ¿Ya? Pero esto podemos convertirlo en decimales, ¿sí? Acá seguimos con raíces. De esa forma. Acá decimales sería 451,85 sería, ¿no? 85. Todo esto es en raíz cuadrada. No, allá tenemos número 451,85. La raíz cuadrada de este valor nos va a dar 21,256, ¿no? Redondeando todo eso. ¿En qué estamos manejando? En unidades, en U. La resultante. Ingeniero, una consulta, perdone que le interrumpa. ¿Sí? Al lado de 240 no ve que es raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Eso de dónde lo sacó? Esa parte no la entendí. Coseno de 30 de este bit. Coseno de 30. Ah, ya, muchas gracias, ingeniero. ¿Sí? Eso es su valor. ¿Ya?
Entonces, como la suma acá nos da, ¿no? 21,56 unidades, ¿no? A ver, analíticamente acá podemos ver, ¿no? Si A vale 12 más el B que vale 10, más o menos, si sumamos los dos, va a dar pues 22, ¿no? O sea, a grandes rasgos. Pero aplicando el método nos da 21,56. ¿Ya? Ahora, acá hay un detallito, ¿sí? El mismo podemos aplicar la resta, ¿sí? Pero acá hay un... A ver, les voy a mostrar esta parte. Para la suma, voy a utilizar este ángulo. Hemos utilizado esto, ¿no ve? ¿Sí? Acá podemos observar, si marcamos con un círculo, me aparece un signo positivo acá. ¿Sí? Como podemos observar acá, ¿no? Entre la resultante y el ángulo, si marcamos acá en un círculo, aparece un signo más. ¿Sí? ¿A qué me voy con eso? Cuando estamos sumando los vectores, se utiliza ese ángulo, dice, ¿no? Eso nos dice. Ahora, estamos viendo la parte de cómo podemos restar. Es el mismo vector, ¿no? ¿Ya? No quiero ir a la resta. Para la resta, ¿qué ángulo puedo utilizar? A eso me estoy yendo, ¿ya? ¿No? Como para la suma hemos visto, utilizamos ángulo de 30 grados, pero para la resta puedo utilizar también el mismo ángulo, ya no, ¿no? Vamos a utilizar lo que es el otro ángulo, que está el ángulo gamma, ¿sí? Ese ángulo sí conocemos, en este caso. Sí, podemos encontrar el ángulo gamma, ¿no? ¿Dónde está acá? El 30 grados. ¿Cuánto sería eso? 50. A ver, ¿no? Para la resta 60. estamos trabajando. 150 grados. 150. Ya, para la resta, o sea, vamos a trabajar con el mismo vector, ¿está bien? Con los mismos vectores. Pero quiero restar, ¿ya? No, como estábamos acá, ¿no? Para la suma voy a utilizar este ángulo, que acá ya me aparece el signo más, o sea, esa es la clave, el detalle, el truco, como se dice, ¿sí? Que es positivo. Pero para la resta de estos dos vectores, yo voy a utilizar este ángulo, ¿sí? Como estamos encerrando acá un círculo, acá me parece un signo menos, ¿sí? Entonces, en acá vamos a hallar el ángulo gamma, ¿sí? Como la línea recta mide 180, ¿sí? 180, menos, como conocemos 30 grados, acá vamos a tener un ángulo de 150 grados, ¿sí? Entonces, el mismo proceso se aplica, ¿sí? Vamos a aplicar la misma fórmula, ¿no? Entonces, como la resta o resultante vamos a obtener acá, ¿no? 12 al cuadrado más 10 al cuadrado más 2 por 12 por 10, pero en este caso vamos a utilizar el ángulo 150 grados. Listo. ¿Ya? Entonces acá la misma operación hacemos. Y acá va a ser 144 más 100 más. Acá va a cambiar, ¿no? Porque tenemos de esta forma 2 por 12 por 10 por coseno de 150. ¿No? Acá voy a tener un menos, ya en este caso en decimal directamente, 207,5
86,85. Estoy redondeando a 2. ¿Sí? Entonces, 144 más 100 menos 207,85. Voy a tener un valor, esto es raíz todavía, raíz cuadrada, sobre la R. Acá voy a tener raíz de 36,15. Y como resultado, o sea, raíz cuadrada aplicamos, ¿no? 36,15 me muestra un valor de 6,012. 0,1 en este caso, ¿no? Unidades. ¿No? A ver, ¿qué hemos hecho? Hemos utilizado la misma fórmula, ¿no? En el principio habíamos definido que también se maneja en acá, signo negativo, ¿sí? ¿Sí? Pero en este caso, ¿qué hemos hecho? ¿No? Hemos utilizado la misma suma acá, suma, no hay signo negativo. ¿Dónde ha cambiado en el ángulo? Acá. ¿Sí? Entonces, el primero es para la suma, que es 21, sí, es lógico. Y para la resta es 6 unidades. ¿Sí? Claro, tiene que ser pequeño porque estamos restando estos dos vectores. No puede ser suma, ¿no? Como notan, acá la diferencia está en este ángulo, ¿no? Entonces acá es, como les mencionaba, ese es el truco, ¿sí? Acá tenemos, para la resta utilizamos este ángulo, eso dice. Para la suma utilizamos el ángulo 30 grados en este caso. ¿Ya? Eso es como... Hice una pregunta, perdón que le corte. ¿Sí? ¿De dónde sale el ángulo 180? El ángulo 180, como sabemos que todo el eje X, ¿sí? A ver, aquí vamos a ver esa parte. Vamos a hacer acá, ¿sí? Entonces, como tengo acá un punto, ¿ya? Acá tengo el origen, ¿está bien? Hasta acá me va a medir 90 grados, ¿sí? Y a este lado también va a medir 90 grados. No estamos yendo en cuadrante, 2 cuadrantes en este caso, pero desde acá hasta acá, ¿cuánto va a medir? 180 grados. ¿Sí? Y si voy bajando hasta más abajo, hasta el otro cuadrante, acá va a medir pues acá el 270, ¿no? 0 grados, acá es 90 grados, y también va a ser acá 360 grados, ¿no? Una vuelta entera, ¿no? Entonces de ahí viene el ángulo 180, como es acá, el vector está en el eje X, ¿sí? En el plano, ¿no? Y mide 180. Entonces, de 180 lo estamos restando 30 grados. Acá tengo un ángulo de 30 grados, ¿no? 180 menos 30 me da 150. Entonces, el ángulo gamma me da 150. 150 más 30 me da 180, ¿no? ¿Está bien? De ahí viene. Ingeniero, disculpe una pregunta igualmente. ¿Ya? En la parte de en la raíz 144 más 100 menos 240, raíz cuadrada de 3 sobre 2. En esa parte me he perdido. ¿Cómo puedo sacar mediante la calculadora? Quisiera que me explique, por favor, ingeniero. En la calculadora, no, varían, ¿no? En algunas calculadoras directamente te da cuando sacas coseno de 30. En este caso, coseno de 30 vale, a ver, en decimales vamos a sacar, ¿no? En decimales, este valor es 0,887 sería, ¿no? 86,6, ¿no? En decimales. Esto mismo puedes expresar, hay una calculadora, hay una tecla, no sé si
tiene esa calculadora es S-D, dice. Ya, más o menos S, así guión D. Es una teclita. Aprietas esta, te lo convierte en fracciones. Aprietas uno más, te lo convierte en decimales, ¿no? Eso, por de ahí viene esto. Entonces su valor es esta, ¿no? Ya, no se compliquen de eso, ¿no? Si trabajan con decimales, trabajan normal, ¿no? ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Ya. Ahora, acá estamos viendo... Ingeniero, pregunta, perdón que le corto. Sí, dime. En la calculadora ahorita lo he sacado con la suma y me sale otro resultado ¿En con esta? coseno y todo. Sí, me sale 20, a usted le sale 21,56 Ya. y a mí me sale 58,90 me sale. No, algo está mal. Operaciones debe estar mal, porque si vemos los vectores no son grandes, mira. Si sumamos ambos vectores, vamos a tener acá por Pitágoras directo, digamos, ¿no? Que forman 90 grados por decir. La suma va a ser acá, ¿no? 10 más 12. A lo mucho va a llegar 22. Entonces, Ya, tienes que, gracias, Inge, voy a revisarlo. ya, tienes que utilizar paréntesis en la calculadora, ¿no? Cuando estamos trabajando con raíces, siempre utilicen paréntesis, ¿sí? ¿No? Acá lo separamos a todo esto, paréntesis, es otro valor, porque nada de lo que se va a multiplicar. En este caso de las restas es la cosa, ¿no? Ya, entonces, revisarlo esa parte, ¿está bien? Ya, Inge. Ya. Ahora, hemos visto dos casos acá, suma y resta, ¿sí? Con ángulos diferentes, con los mismos valores. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se utiliza el signo menos? ¿Ya? ¿A dónde me voy? ¿No? Me da esta fórmula, hemos mencionado, ¿no? Esta fórmula nos da más menos, ¿sí? Pero en este caso no hemos utilizado para la resta ese signo, sino que hemos variado de ángulo, ¿sí? Ahora, si yo quiero utilizar la misma fórmula para la resta, voy a hacer acá arriba, ¿sí? ¿Ya? La resta va a ser esta. Vamos a poner resta acá. Pero vamos a utilizar los mismos datos. Cuadrado más menos, que va a ser 10 por 12 coseno de 30. ¿Sí? Esto es raíz cuadrada. ¿Sí? Yo puedo aplicar el mismo, ¿no? Como les decía acá, ¿no? La fórmula nos presenta más menos. Entonces, para la resta utilizo esto. A ver, calculen eso. Me tiene que dar el mismo resultado que hemos encontrado en la resta, 6,01. A ver, verifiquen eso. Por ahí, Sí, sale así, ingeniero. Sí, sale, ¿no ve? Entonces, si no hubiéramos aplicado esta clave, porque no funciona para todos, conste, ¿ya? En algunos casos sí, en algunos casos no, y esto ya no es necesario utilizar. Entonces, van a utilizar acá, ¿no? Para la suma, positivo, para la resta, negativo, en pocas palabras. ¿Sí? Estas dos. ¿Ya? Pero esto es un complemento, ¿no? Es una yapa, digamos, ¿no? O es un truco que se utiliza. ¿Ya? El truco está en acá, ¿no? Hemos dicho que este es signo menos y este es signo positivo. Y como podemos ver, este ángulo gamma, como hemos encontrado, con la resta de 180 menos 30, y con este ángulo hemos trabajado. Y comparamos esta con fórmula y con truco, el mismo resultado sale. ¿Está bien? Ya, espero que esté claro esta parte. Ya. Hemos visto hasta ahorita lo que es la parte de... Ya, tenemos tiempo. Vamos con calma. ¿Ya? ¿Está bien hasta acá alguna pregunta antes de pasar al... Vamos a trabajar con otros ejercicios? Disculpe, ingeniero, ¿Sí? disculpe que le cuerte. Esos 240, ¿cómo lo ha sacado a 120? ¿Cómo lo ha vuelto? ¿Cuál? ¿En qué lugar?
Acá, esta. Sí, Está multiplicando esta parte, ¿no? 240 por raíz cuadrada de 3 medios, ¿no? O directamente esto vale, es decir, multiplicamos directo, ¿no? 2 por 12 por 10 por coseno de 30 me va a dar este valor. Ahora, este valorcito podemos sacar, eso no están complicándose, ¿no? A ver, 120 por raíz de 3, vamos a multiplicar eso. ¿Ya? 120 por raíz de 3, dice, ¿no? Raíz de 3. Me da 207. Este valor me da 207,85. En decimales, ¿no? Entonces lo sumamos con 244 y vamos a obtener 451,85, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Con eso estaría aclarado. sí Ya. entendí, ingeniero. Gracias. Ya, no se van a complicar en esa parte porque la calculadora te saca así. Pero puedes convertirlo en decimal. No hay problema en eso, ¿no? ¿Está bien? Sí, está bien, gracias. Ya. Ahora, hasta ahora hemos visto cómo podemos encontrar la suma, ¿sí? Pero en el siguiente ejemplo vamos a ver, me da la resultante, me da un lado, pero quiero que encuentre un lado del vector, ¿no? Entonces, vamos a ver ese caso.